said you had an issue. Just give me your hand, like cold when I snap my fingers. Dark shadows don't like my fingers. Please believe me, 'cause I'll never lie. You ain't got a problem moving out and on your way, but could you leave a little love? Why you wanna take way more than half of what we made? Would you please leave some? I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. For granted, like I'd always be around. Would you live free on me? You didn't worry about tomorrow, like tomorrow would never come, but it's a here today. I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. How you'll be when you feel those bittersweet memories. Well, you like taking chances while I like to play and safe, 'cause it's a little scary these days. You want for something new, 'cause there's no thrill in staying true, but I feel it's safer that way. I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. You want me 'cause you really think it's what you need. Why you leaving me behind? You try to stay in focus, but that smoke gets in your eyes, and it's making you blind. I wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. Ayer cuando salí de aquí había un montón de turistas más que nunca haciendo las fotos aquí en ese mirador tan maravilloso que tenemos. Entonces, bueno, pues para aterrizar, daros por tanto la bienvenida de nuevo al curso Peligros actuales de la Unión Europea, desigualdades socioeconómicas, políticas, fiscales, que como sabéis está organizado por Eurobas. La jornada de ayer se dedicó a analizar desigualdades intraeuropeas, poniendo y se puso el acento en las asimetrías institucionales y políticas dentro de Europa y en las ineficiencias que poseen los tratados para reforzar el ámbito comunitario. También se reflexionó sobre la manera de avanzar hacia un gobierno multinivel que favorezca la gestión regional y local. Y además se tocaron
se buscaron qué instrumentos pueden diseñarse a nivel europeo para mejorar la transparencia y eficacia de las instituciones. Nos vamos a hoy 16 de julio. Cármenes y Carmelos, felicidades. Es un día que se celebra muchísimo en nuestro país, en San Sebastián también. En mi barrio hay tamborradas de pescadores por todas partes, ya están con sus camisolas negras, son azul marino, un vaquero, una chapela. Bueno, es una fiesta marinera. Iros luego a la parte vieja a comer sardinas asadas, y por tanto a festejar la Virgen del Carmen, que tiene mucha importancia en San Sebastián y en todos los puertos marineros. En esta segunda jornada, que lleva un título muy sugerente, como habéis visto, y oportuno, ni más ni menos que desigualdades socioeconómicas y fiscales. Aquí vamos a analizar los retos asociados a la globalización y la creciente competitividad en salarios en el mercado de trabajo, así como el alcance de la sociedad participativa como un nuevo fundamento del estado del bienestar. Después haremos una pausa que será aproximadamente desde las 11 de la mañana, y a continuación se tocará el tema, se hablará sobre el federalismo fiscal europeo frente a las grandes corporaciones, y serán la lucha contra el fraude fiscal a nivel europeo y la necesidad de promover un renacimiento manufacturero en la Europa periférica para poder equilibrar la Unión Europea a nivel político, económico y social. Terminaremos esta jornada con una visión sobre el rescate del euro tras la crisis. Si os habéis fijado, bueno, y perdonad que os tutee, aquí en el País Vasco tuteamos muchísimo, que no quiere decir que para nada, que tengo todo el respeto hacia vosotros. Deciros que en el curso aparece muy oportunamente la palabra desigualdad. Desigualdad. Las personas en riesgo de exclusión social en nuestro país han pasado del 26% al 29,2% entre 2010 y 2013, según estadísticas oficiales. El impacto de la crisis sobre el estado del bienestar y las expectativas de los ciudadanos, que ha señalado reiteradamente la OCDE, es decir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, acaba de hacer, hace muy poquito, en mayo, ha sacado un informe advirtiendo algo que igual se nos escapa, y es que la desigualdad ha alcanzado su máximo nivel en 30 años en el conjunto de los países miembros, y afecta especialmente a los más castigados por la recesión. En España, los ingresos del 10% de la población más desfavorecida han caído un 13% anual, y los del 10% más pudiente se han reducido un 1,5%. Pero es más, a lo que quería matizar, ese informe de la OCDE, que salió en mayo y luego posteriormente ha sido también del Fondo Monetario Internacional, ha hecho algo muy parecido, llama la atención sobre la desigualdad, porque aporta numerosas evidencias de que esa desigualdad acaba siendo un freno para el crecimiento económico. El aumento de la brecha no solo es injusto, sino que sino que acaba, perjudicando a todos. Según la OCDE, por cada punto que se reduce la desigualdad, coeficiente de Gini, se añaden 0,8 al crecimiento en los 5 años siguientes. Todo esto se traduce en una peor formación de los más pobres y acaba, efectivamente, afectando a la igualdad de oportunidades. Nos vamos a quedar, si se aplica el programa de estabilidad 15-18 que nuestro país ha presentado a la Unión Europea para que sea aprobado, nos quedaremos con un estado del bienestar encogido, al nivel de algunos países como son los bálticos, Lituania y Letonia, y prácticamente como el de Rumanía. En el documento que se ha llevado se prevé que el gasto público en el periodo contemplado va a sufrir una reducción de 6 puntos,
es decir, del 44,3% del PIB actual al 38,5% en 2018. En definitiva, si añadimos que es un estado del bienestar completamente encogido. Si ya está un poquito de capa caída, pues el futuro, si es que se aprueba esto y se aplican estos criterios, muy complicado. Además, teniendo en cuenta que tenemos una sociedad envejecida y con un desempleo que duplica al de la zona europea y cuadriplica al de Estados Unidos. Perdón porque llama mucho la atención estas cifras que se nos olvida, seguimos viviendo. Desde luego no hemos venido para escucharme a mí, sino que los importantes son ellos. Y voy a dar la palabra a los dos profesores que tengo, que están aquí también en la mesa. Voy a dar la palabra a la profesora doctora Edurne Terradillos. Ella nos va a hablar sobre las asimetrías en el mercado europeo de trabajo, el salario como herramienta clave de la igualdad. A la profesora Terradillos es de la casa, es amiga, es compañera, es muy, muy trabajadora, igual que Luis, luego te presentaré. Bueno, ella es titular de la Universidad de Derecho de la Facultad de Derecho aquí en San Sebastián y es especializada en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Desde que empezó a trabajar en la universidad ha impartido docencia en distintos programas de doctorado del Departamento de Derecho de la Empresa y ha participado en una docena de proyectos de investigación. Es autora de varios libros científicos, no tenéis nada más que entrar en Dialnet y veis un montón de publicaciones, y de un ingente número de artículos doctrinales en líneas de investigación como el tratamiento de los grupos de empresa en el derecho del trabajo, los derechos colectivos de los trabajadores, la negociación colectiva europea, el principio de proporcionalidad y el poder disciplinario, las políticas de empleo y el derecho social comunitario. Actualmente está dirigiendo 2 tesis y una de ellas es europea. Muchísimas gracias y tienes la palabra. Egunon eta ongi etorri denoi. Buenos días. En primer lugar, quiero daros la bienvenida por estar aquí, por acompañarnos este día. Y bueno, ya veis que yo también utilizo el tuteo porque soy de aquí y porque cada vez se me hace más difícil utilizar el usted y casi se me está olvidando, como diría aquel. Bien, en primer lugar quiero agradecer a Eurobas por la invitación que me cursó para estar hoy aquí y, como decía, para compartir con vosotros y vosotras pues este tema que voy a presentar sobre las asimetrías en el mercado europeo de trabajo, en concreto el salario como herramienta clave para la igualdad. Yo os voy a comentar cuál va a ser el formato que voy a seguir, os voy a adelantar qué puntos voy a seguir y bueno, pues va a ser una intervención abierta porque luego hay un debate y bueno, pues os voy a dejar incluso pues algunas preguntas, algunos interrogantes que luego, pues, si os parece bien, pues podemos debatir más adelante cuando sea el momento para ello. Bueno, os tengo que decir que normalmente las ciencias jurídicas, o por lo menos la mía, ¿no? Se puede llamar al derecho del trabajo y de la seguridad social, pues no analizamos tanto los datos. Ahora, por ejemplo, la compañera que es de ciencias económicas, pues ha empezado así, ¿no? Dando datos, estadísticas, etcétera, de cuál es la situación económica y de los efectos que está teniendo sobre el estado del bienestar. Nosotros, por supuesto, que analizamos las leyes y las normas jurídicas, pero normalmente analizamos pues mirando qué ocurre en la práctica y cómo resuelven los jueces, ¿no? Analizamos la jurisprudencia sin perjuicio de que también nos adentremos en otro tipo de efectos y, por supuesto, que apelemos también a otros operadores jurídicos que emiten otro tipo de pronunciamientos. Pero normalmente pues, hacemos ese análisis, ¿no? De la ley y de las sentencias. Y acudimos menos a los datos. Yo os invito hoy y por eso quiero empezar con una foto, y la foto es la de los salarios, de cómo están y cómo han bajado los salarios tanto en Europa como en Euskadi, como en España. Una foto, por otra parte, conocida, pero que me va a permitir pues luego indagar o preguntarme o buscar, ¿no? Porque ya lo he traído hecho, preguntarme por las causas, las razones, ¿no? que han contribuido a esa bajada de los salarios. Efectivamente, no soy ajena a la crisis financiera, económica, y no sé cuántos adjetivos tiene más esta crisis por la que hemos atravesado y en la que todavía pues nos bandeamos, pero ha habido otras causas y quiero, ¿no? Exponerlas aquí pues para que sirvan de reflexión.
Pero no todo van a ser sombras, también, y este sería el último apartado, quiero hablar de luces, quiero abrir, ¿no?, estas ventanas tan bonitas que tenemos atrás, sirva la paradoja que dan al mar, y ofreceros también pues esos verdes, ¿no?, para ver qué puede pasar en el futuro, aunque Maribel no nos lo ha presentado tan bonito. Pero bueno, vamos a ver si empezamos. Bueno, la foto, quizás me voy a poner aquí, porque voy a tener... La foto la tenemos en distintas estadísticas. Bueno, para empezar, sabéis que el salario mínimo interprofesional es el salario que en España, por ejemplo, lo fija todos los años anualmente el Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales, es decir, con los sindicatos y empresarios y asociaciones empresariales más representativas, y teniendo en cuenta una serie de factores, pues determina que el salario mínimo para este año, por ejemplo, es de 648 más o menos euros. Y otro concepto que hay que tener en cuenta son los salarios medios en España, que es pues, el salario medio, ¿no?, teniendo en cuenta los salarios más altos y los salarios más bajos que cobra la gente normalmente, porque el convenio, los convenios colectivos son los que determinan cuáles son los salarios que se van a cobrar en las empresas, o en su caso en las administraciones públicas, bueno, convenios colectivos o acuerdos, bueno, el término no importa en este momento. Y las estadísticas muestran, a ver, no se va a ver, ¿no? Las estadísticas muestran lo que comentaba, que se ha producido ese descenso importante que, como comentaba, pues tiene que ver, por supuesto, tendrá que ver con la crisis, pero han actuado también otros factores. A ver si se abre. Bueno, este es un cuadro donde se ve la evolución del coste unitario de trabajo en la Unión Europea, y en España pues, se ve cómo va subiendo, pero como desde el 2012, que es cuando se aprueba la gran reforma laboral, que sobre todo actúa sobre la estructura de negociación colectiva y indirectamente también actúa sobre los salarios, pues se ve que el salario desciende, que el coste unitario del trabajo, que al fin y al cabo son los salarios, desciende. Está la media de la Europa ya de los 28, y aquí, en cambio, como veis, se mantiene. Va subiendo desde 2011, 2012, pues evidentemente hay un aumento menor, pero sigue aumentando, lo mismo que si atendemos a la Europa de los 15. Bien. Si vamos al salario medio y al número de salarios en relación al SMI de España, el porcentaje de trabajadores en función de su ganancia, pero respecto del SMI, vemos como el salario mínimo interprofesional, que acabamos de decir que es de 648 euros, lo cobraban un 6% en el 2004 y, en cambio, en el 2012 aumenta a un 12,3% de la población. Hay mucho más gente, por tanto, que cobra ese suelo, ese salario mínimo, que en el 2004, 5, 6, o sea, ha subido más de 6 puntos. Aquí no tengo los datos de Europa, pero son también relevantes y elocuentes, como en el caso de las mujeres también sube más, de 11,1 a 17,4, que en el caso de los hombres, de 2,7 a 7,5. Nos está dando otra evidencia. Y por último, los salarios más altos bajan a partir del 2004, pero en el 11 y en el 13 pues también siguen o manteniéndose o siguen subiendo. Ahí está, más de 8 salarios mínimos interprofesional, lo cobran, bueno, en el 2012 el 1,4. Había datos también del 2013 y 2014, pero bueno, no está en porcentajes, pero bueno, seguiría esa tendencia de que suben las personas que cobran solo el salario mínimo y se mantienen
los que cobran pues, más de 8 salarios mínimos. Por otra parte, si acudimos a datos, ¿no?, más europeos, los salarios mínimos, como os decía, son los salarios que determina el Estado, atendiendo a distintos factores. Y aquí, en la Europa de los, bueno, no están las medias, pero vemos como en España aparece que es 756,70 euros. ¿Por qué? Porque no se ha detraído, son salarios brutos, el salario mínimo no coincide aquí con estos 648 que os he comentado, pero es porque falta esa detracción. Pero si os fijáis, pues si os fijáis y comparamos con Francia, en Francia cobran 1.457, en Grecia menos, en Irlanda 1.461, y luego están ya estos países que son los de la nueva incorporación, como Estonia, Malta, etcétera. Bueno, Malta todavía se libra, pero Eslovaquia, etcétera, que tienen unos salarios, Turquía, bueno, unos 426. Bueno, hay comparación no solo con países de la Unión Europea, sino con otros, pero ya veis que al margen de, digamos, los países del este, pues el salario mínimo español es muy bajo. Aparte de estos datos, que por otra parte esta foto ya la conocíamos, ¿no?, pero por verla más en detalle, el informe mundial sobre salarios que ha elaborado la OIT sobre todo el mundo, pues corrobora que los salarios están descendiendo en todo el mundo, y además lo critica porque advierte que la demanda también va a bajar. Es decir, si tenemos menor poder adquisitivo, pues la capacidad de comprar o de gastar se va a mermar también. Aparecen ahí los datos, pero señala, y aquí quiero hacer hincapié, a Estados Unidos y a España como los países donde más ha crecido la desigualdad, donde más ha crecido, y lo acabamos de ver por otra parte, donde más ha crecido la desigualdad entre la gente que cobra más y la gente que cobra menos. Y dice que los cambios en los salarios y el empleo han sido un factor dominante. Y como solución, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, propone incluir políticas sobre el salario mínimo. ¿Por qué? Porque hay algunos países que no tienen ese salario mínimo impuesto por ley, como por ejemplo Alemania no ha tenido hasta ahora. En el 2015 iba a entrar en vigor también esa legislación sobre el salario mínimo. El fortalecimiento de la negociación colectiva es otra de las propuestas que hace, por la relación evidente que hay entre salarios y negociación colectiva, porque desde tiempos inmemoriales el salario se determina por las partes negociadoras, empresarios y trabajadores o sus representantes, y acuerdan establecer o determinar cuál es el salario que se va a pagar a ese sector o a esos trabajadores, porque la ley no puede llegar a tantos distintos trabajadores y clases de trabajadores que hay en un territorio o en una empresa incluso. Y la eliminación, dice, de la discriminación contra los grupos vulnerables. ¿Por qué? Pues porque ya estamos viendo dónde se ha cebado sobre todo ese descenso de salarios, en mujeres. ¿Por qué? Bueno, ese sería otro debate, pero las mujeres, de luego, han salido perdiendo. Así como políticas impositivas progresivas y sistemas de protección social adecuados. ¿Qué han hecho los agentes sociales españoles respecto de los salarios? Pues acaba el 8 de junio, se aprobaba el Acuerdo para la Negociación Colectiva 2015, suscrito por la COE, CEPIME, Comisiones Obreras y Confebask, y han aprobado una subida salarial del 1%, que seguramente habréis oído en la radio, para 2015, y un incremento salarial para 2016 hasta 1,5%. Se insistió mucho en el hasta, que no era 1%, sino hasta 1%. Veremos lo que pasa, pero como veis también los interlocutores sociales apuestan por la moderación salarial, con lo cual con estos datos pues nos llevan por lo menos a pensar o a hipotetizar con que los salarios bajos es la clave de la productividad de España, porque desde luego la productividad, y no he traído datos de eso, pero también los he visto, está muy por encima de lo que se paga en salario, cuando siempre ha sido la cantinela la otra, que como la productividad no acompañaba a la subida de salarios, había que aproximar esas líneas, que ya no sé cómo se llaman, de las estadísticas.
entonces, la pregunta que nos hacemos es por qué han bajado los salarios en Europa o en España, en Euskadi o en todo el mundo. Es verdad que en los países en vías de desarrollo, dice también el Informe Mundial sobre Salarios, está ocurriendo lo contrario, están subiendo más los salarios bajos, pues porque tampoco podían bajar más seguramente. Y en cambio en los países desarrollados está ocurriendo pues, ese otro movimiento. Y nos vamos a preguntar, como os anunciaba, qué se ha hecho en Europa, en España, desde la legislación, que es lo que a mí me compete, aparte de no ser ajena al factor económico, por supuesto, pero ¿qué se ha hecho? Bueno, pues entonces, empezando por la Unión Europea, sabéis que desde el 86, 85, 86, España se incorpora a la Unión Europea. Vais a ver que siempre voy a hacer, o prácticamente siempre voy a hacer alusión a España, porque la legislación laboral es competencia del Estado, también el salario, aunque realmente la determinación de la cantidad de salario corresponde a los negociadores, ¿no?, a los sindicatos y empresarios. Pero vamos a ver cómo se contemplan los salarios y la capacidad de legislar sobre remuneraciones, etcétera, en la Unión Europea. Bueno, el origen de la Unión Europea rápidamente sabemos que fue por motivos económicos o armamentísticos, si queréis. Se decidió que después de dos guerras mundiales era hora de que Europa estuviera unida, pero no por las armas, sino por otro tipo de uniones. Eso unido también, desde luego, al tinte eminentemente liberal y económico. De hecho, los primeros tratados constitutivos de la Unión Europea adoptaron esos nombres, Comunidad Económica Europea y Comunidad del Carbón y del Acero, por el tema armamentístico y militar. Pues desde luego que pensaron o quisieron pensar que con tal de dejar el juego a las leyes de la oferta y la demanda era suficiente para que las condiciones de vida y de trabajo de las personas mejoraran, pero con la devastadora crisis del petróleo del 73 esto se vio, ya no se pudo o verlo así o disimular más, y empezaron a aprobar los primeros programas de acción. Y no solo eso, sino que empezó a incluirse un apartado sobre derechos laborales en los tratados, en el acta. Primero en el acta única, luego en el Maastricht. Tampoco voy a hacer un repaso exhaustivo de esos tratados. Pero aunque actualmente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contemos con un título dedicado a la política social, otro al empleo, se hable del diálogo social, etcétera, realmente los Estados miembros son muy reacios a dejar o a desprenderse de competencias legislativas en materia de relaciones laborales, por cuestiones diversas, porque están muy entroncadas con su historia, con su cultura, por otros también, sobre todo Gran Bretaña normalmente ha realizado el opt-in-out o ha querido rechazar toda incorporación de normativa comunitaria o de la Unión Europea porque creía que esa legislación laboral distorsionaba la competencia de sus empresas. Bueno, por unos motivos o por otros, la cuestión es que vamos a ver cómo está actualmente o qué puede hacer la Unión Europea en materia laboral y en concreto en salarios. También analizaremos la Carta de Derechos Fundamentales y luego otro tipo de documentos que no son jurídicos. Aquí hay bastante discrepancia, sobre todo en la teoría del derecho y en la filosofía del derecho, pero documentos que se les llaman derecho blando o soft law, que no tienen efectos jurídicos, por lo menos como los clásicos, es decir, cuyo incumplimiento no se puede alegar frente a un tribunal, pero que están teniendo unos efectos muy interesantes. Bueno, en resumidas cuentas, sobre si tiene o no, qué puede hacer la Unión Europea sobre el salario. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea está ahí, pues dice o señala cuáles son las competencias a las que solo puede legislar la Unión Europea, como por ejemplo pues, la política monetaria o la aduanera, cuáles son las competencias compartidas con los Estados miembros, y aquí entraría la legislación laboral. Pero la Unión Europea lo único que hace respecto de la legislación laboral es elaborar directivas, que son disposiciones mínimas, es decir, tampoco apuran mucho el contenido para no distorsionar las tradiciones del modelo de relaciones laborales de cada país, y porque lo que hacen es muchas veces regular donde no llega, ¿no?, por cuestión de territorialidad, donde no llega el Estado miembro. Y aquí pues, podemos hablar de derechos de información y consulta, de despidos, hay bastantes materias.
Y luego existe una serie de competencias de coordinación o cooperación que, por ejemplo, donde, por ejemplo, la Unión Europea ayuda a los Estados miembros en la elaboración de la legislación que promulgan los Estados miembros, y se puede destacar aquí el empleo. Pero también hay unas competencias excluidas, es decir, el tratado, porque lo aprueban al fin y al cabo los Estados miembros, muchas veces dice, no, de esto no quiero ni regular, ni legislar, ni armonizar, o sea, ni por ende ni armonizar, ni nada que se le parezca. Y entre esas competencias excluidas están las remuneraciones. Dice el 151.5 que las disposiciones del presente artículo, es decir, donde se habla de las directivas, etcétera, no se aplicarán a las remuneraciones, está clarísimo, al derecho de asociación y sindicación. Desde luego, la asociación y sindicación tiene que ver con la negociación colectiva, es decir, son los sindicatos, a grandes rasgos, los que negocian convenios colectivos donde se determinan las condiciones de trabajo, o sea que tampoco de eso va a hablar el derecho de huelga ni al derecho del cierre patronal. O sea que hoy por hoy no podemos decir que hay un derecho social europeo. Recuerda, pues sí que hay directivas que han armonizado y, por ejemplo, pues muchos avances en materia de conciliación de la vida familiar y laboral se han logrado gracias a la transposición de directivas europeas, pero recuerda un poco a la legislación obrera del 19, cuando se empiezan a promulgar leyes, ¿no?, sobre menores que trabajan, mujeres embarazadas, o sea, como motas, ¿no?, en un cuadro mucho más amplio de cuyo fondo depende la legislación del Estado. Pero comentamos que sí que tiene la Unión Europea más instrumentos que el Tratado de Funcionamiento. Y este siguiente es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bueno, la Carta es, creo yo, un intento de plasmar una especie de constitución europea de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, porque Europa carecía de la Unión Europea, mejor dicho, carecía de esa carta. Bueno, los intentos de que hubiera una carta así pues se remontan al siglo pasado, pero bueno, fue por el 1900 y pico y ya en el 2000 se hizo prácticamente el texto que actualmente está en vigor. Y finalmente también con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por mor del artículo 6, se incorpora la carta al tratado y se le da un efecto jurídico. Y bueno, pues entonces es interesante ver qué es lo que dice esta carta, donde se contemplan, como decía, derechos sociales. Los derechos sociales están en un apartado, en un título llamado Solidaridad, en el título cuarto. Y aquí en el artículo ya 28 se habla del derecho de negociación y de acción colectiva. Dice, los trabajadores y los empresarios o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos en los niveles adecuados. Bueno, se reconoce, por traducirlo, aunque bueno, es un texto bastante... Se traduce... Ay, no me he confundido, perdón. Tenía que haber mirado, me he ido a la negociación colectiva y tenía que haber ido al 31. Bueno, en el 31 estamos con las remuneraciones, sí. En el artículo 31 no se habla de salarios en concreto, ni de remuneraciones, pero hay... el título es Condiciones de trabajo justas y equitativas. Y dice, todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad. El hecho de que aparezca en esta carta del 2000 la palabra dignidad no es casualidad. Es por ocasión de que prácticamente muchos estados, por lo menos, miembros habían suscrito ya la Carta Social Europea, de la que terminaré hablando. Pero, como veis, tampoco aparece el término remuneración, aunque, desde luego, trabajar en condiciones de dignidad es ya bastante en comparación, dice ya bastante en comparación con la exclusión de esas competencias del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero esta misma carta, al final, después de muchas veces enumerar de forma tan pomposa o de forma pues tan técnicamente incluso cualificada pues algunos derechos, luego ella misma se quita, se desprende del valor jurídico que le había atribuido el tratado. Y, en resumidas cuentas, prácticamente
pues no tiene efectos jurídicos, salvo, bueno, podría decirse que tiene efectos interpretativos, que desde luego se acude a la Carta con efectos interpretativos, pero digamos que no ayuda mucho. Vamos ahora con la otra pata, que es la de la negociación colectiva en la Unión Europea. Hemos dicho que los salarios no se fijan en los convenios colectivos. ¿Qué dice sobre convenios colectivos la Unión Europea? Bueno, ya hemos advertido, hemos avanzado que como el derecho de sindicación y asociación está excluido de las competencias de la Unión Europea, es decir, pues no va a hablar más sobre negociación colectiva. El concepto de negociación colectiva pues viene en el convenio de la OIT y bueno, pues es ese acuerdo sobre condiciones de trabajo entre empresarios y trabajadores. Y de lo que habla el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es de diálogo social, que es otra cosa. Es un diálogo que se abre también entre sindicatos y empresarios, pero digamos que para legislar, pero no para negociar sobre todas las empresas, por ejemplo, de Europa. ¿Qué es lo que dice la Carta de Derechos Fundamentales? Bueno, ya lo he dicho porque me he columpiado un poco y os he leído el 28 antes del 31 porque estaba en orden. Es decir, sí que habla del derecho a la negociación colectiva, pero como luego se remite a que vamos a respetar lo que diga cada Estado respecto a la negociación colectiva, pues ahí se queda. Y tendrá otros efectos, pero no realmente los de cercenar a un Estado respecto de qué salarios o de qué estructura de negociación colectiva puede tener para que se contemplen unos salarios dignos. Y luego os comentaba también que aparte de ese derecho puro, ¿no? Ese derecho que si se incumple pues puede ser motivo, ¿no?, de denuncia de un Estado ante la Comisión o luego ante los tribunales, etcétera. Luego, la Unión Europea, desde hace mucho tiempo, emite una serie de documentos o publica una serie de documentos que se les llama derecho blando, que se dedican o que sirven para manifestar la opinión de la Unión Europea sobre un tema. Y, pues bueno, ¿qué tipo de documentos son? Pues son comunicaciones de la Comisión, por ejemplo, al Parlamento o al Comité de Regiones, bueno, o libros verdes, libros blancos, recomendaciones que hace también la Comisión respecto de los planes nacionales de reforma que presentan los Estados. Bueno, ahí hay una batería, una miríada impresionante de documentos. Pero yo quiero llamar la atención sobre el libro verde, para modernizar, y esa es la palabra clave, para modernizar el derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI. Es un libro verde que publicó la Comisión Europea en el 2006, que nos vamos bastante atrás. Pero es un libro verde que sirve, pues, sobre todo para que la Comisión Europea pregunte a todas las personas que quieran participar sobre aspectos, sobre reflexiones que ella ha realizado, pero, en definitiva, el objetivo de este... Es un libro verde que lo podéis consultar, pero el objetivo de este libro verde era asociar nuevas formas de trabajo más flexibles con unos derechos sociales mínimos para todos los trabajadores. En resumidas cuentas y por decirlo de forma coloquial. Lo que dice la Comisión Europea en este libro es, bueno, hasta ahora hemos pretendido que el empleo, y por tanto el empleo y los salarios en la Unión Europea sea pleno, pero esto es imposible, no hay trabajo para todos, entonces, afortunados los que tenéis trabajo. Tenéis seguridad social, tenéis un estado, un nivel de vida adecuado, etcétera, y lo que tenéis que hacer es acomodar el sitio para que entren los que no tienen empleo. No es tanto crear ya nichos de empleo, etcétera, se seguirán buscando, pero la filosofía cambia y es hacer sitio a los que no tienen trabajo, que vosotros sois unos afortunados. Y para eso, bueno, pues lo adornan con otro tipo con otra batería de actuaciones, etcétera. Y, por ejemplo, a partir de ese 2006, la evolución de los Estados miembros ha sido que los Estados han ido hacia una mayor diversidad contractual, bueno, que no es un tema tan relacionado con esta exposición, sino que se utiliza el convenio colectivo. A partir de entonces se va a empezar a utilizar el convenio colectivo no tanto para mejorar los derechos de los trabajadores, sino como gestión de recursos humanos. El convenio colectivo lo que tiene que hacer, se dice que es un instrumento maravilloso y muy apropiado, etcétera, pero para adecuar a la empresa a las circunstancias específicas o económicas, productivas, tecnológicas, organizativas
por las que atraviese. O sea, se pone la competitividad, que es otra de las finales del derecho del trabajo, pero se pone en primera posición, la competitividad de las empresas. Otro ejemplo de derecho blando es esta comunicación de la Comisión titulada Hacia los principios comunes de la flexiseguridad, que no sé si habréis oído hablar de ello, que supone que la Comisión lo que hace es recomendar a los Estados que cuando lleven a cabo reformas laborales, reformas del derecho del trabajo, para modernizarlo, lo que tienen que hacer es proponer instrumentos legales que proporcionen más flexibilidad a las empresas y que reconozcan unos derechos mínimos a los trabajadores de seguridad. ¿Esa seguridad en qué se traduce? Se traduce en mejores prestaciones por desempleo. Y luego os acordáis de lo que ha pasado en España. Se traduce en más formación para los trabajadores. Y bueno, el Estatuto de los Trabajadores también se ha reformado en materia de formación, pero bueno, se ha dejado por desarrollar mucho contenido y actualmente, que sepa yo, pues no se ha mejorado hasta el momento. Las empresas tampoco aportan más para la formación. Bueno, esa es hay empresas de todo también, pero bueno, que por ley desde luego no tienen que aportar más beneficios a la formación. Y desde entonces, pues todas las reformas laborales que ha adoptado España, por eso lo pongo ahí, pues pasan por esa vara medidora. De sí, cualquier reforma que se plantea cubre esos dos flancos. O que también sería otra herramienta que asegura seguridad a las personas, por ejemplo, las indemnizaciones por despido. Bueno, en España se han rebajado, pero como se han homogeneizado para todo el mundo, pues eso lo evalúa la Unión Europea como positivo. Bueno, dejo ahí estas consideraciones. Y por último, están las recomendaciones de la Comisión Europea, por ejemplo, a España de 2015, me parece que es. España tiene capacidad legislativa en materia de empleo, pero como la Unión Europea colabora y coopera y tal, resulta que cada año todas las medidas que adopte España en relación con el empleo tienen que ser evaluadas por la Comisión Europea, y la Comisión Europea lo que hace es comparar luego los estados, ¿no? Cómo de efectivas han sido esas reformas, entonces hace un ranking y pone arriba a los mejores, abajo a los peores, y en principio pues recomienda o sugiere a los de abajo a imitar a los de arriba. Entonces este es el documento que presenta la Comisión sobre la evaluación del Programa Nacional de Reformas de España, del Programa de Estabilidad de 2014, que también tiene mucho que ver con los rescates, con el rescate bancario o menos o más light que consiguió España. Y si metemos el tema salario, vemos que todos son loas respecto de la reforma que se ha llevado a cabo en España, de las reformas legales que han motivado el descenso de los salarios. Dice, al mismo tiempo también es fundamental, le dice la Comisión Europea a España, seguir realizando un estrecho seguimiento de los efectos de las recientes reformas y mantener la compatibilidad de la fijación de salarios con la creación de empleo y la competitividad internacional. Es decir, que España va a ser competitiva si sigue con salarios bajos o más bajos. Y así, bueno, ya no sé cuánto tiempo llevo. No, en cuanto puedas, terminando. Sí, pues por eso. Entonces, porque abriendo y... Pero bueno, está ahí también para... En principio yo voy a dejarlo aquí y lo podéis consultar. Luego es verdad que también hay resoluciones del Parlamento Europeo que van en otro sentido, pero el Parlamento Europeo pues no es un parlamento al uso, no tiene capacidad de dictar directivas, sino que está ahí un poco bueno, es un procedimiento complicado, pero bueno, es verdad que el Parlamento Europeo también ha apoyado el salario mínimo interprofesional, apoya que todos los estados lo tengan y ha hablado sobre la cuantificación de en qué términos deberían moverse. Pero vamos con... Bueno, estos son los efectos del derecho blando sobre los Estados miembros, bueno, otros ejemplos, pero voy a pasar. Y vamos a ir a cuáles son los salarios en España. Bueno, también es un poco repaso y por el tiempo pues lo voy a hacer de forma más acelerada. El salario mínimo interprofesional se regula por ley, pero conviene saber sobre
sobre qué factores se fija. Y es de 648 euros más o menos, se aprueba pues, cada año por un decreto, aunque en los años 12 y 13 estuvo congelado. Dice, el salario mínimo profesional, el Gobierno fijará previa consulta, como os decía, con sindicatos y asociaciones empresariales, anualmente el salario mínimo profesional teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, que está muy por encima de los salarios medios, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, que también ha aumentado en el 2014, y la coyuntura económica general, que según el Gobierno, pues ya hemos salido de la crisis y va a mejorar. Bueno, vamos a ver qué pasa en el 2015, el 2014, 648 euros, como comentaba. También es importante, esta creo que va a ser la última estadística que habrá, cuáles son los salarios medios en España. Porque las recomendaciones que hace el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la Carta Social Europea es que el salario mínimo de un país se fije con respecto, vamos a ver sobre qué porcentaje, del salario medio de un país, que el salario medio es la media de todos los salarios que se cobran por convenio colectivo en un país. Y aquí, ganancia media anual por trabajador. Voy a ver. Voy a poner el nacional, porque tampoco todos los sectores, digamos. La media es por año, el salario mínimo llegaría a 9.000 por año, porque hemos visto esto, ¿no? 600 y pico al mes, aquí son 14, pero en 2013, por ejemplo, es de 22.697. Teniendo en cuenta estos datos, seguimos. Bueno, han bajado también, no tengo tiempo, pero bueno, salarios medios como han bajado en España y en el País Vasco. Y vamos con lo que ha pasado en la negociación colectiva, que es las reformas que se han llevado a cabo más importantes en España, pues, y por la relación que tiene con los salarios. Pues en primer lugar, actualmente se da prioridad al convenio de empresa. ¿Qué quiere decir? Que antes se negociaba un convenio de sector, del sector del metal, y luego las empresas de ese sector, si querían realizar su propio convenio colectivo, tenían que respetar, porque se había negociado antes, el de sector. Pues actualmente, en cualquier momento de la vigencia de un convenio de sector, se puede adoptar un convenio de empresa. En la empresa negocian no los sindicatos, sino los representantes de los trabajadores, con lo cual la fuerza que tiene el trabajador es menor, digamos, por la presión que puede tener, que en el ámbito del sector. Pues los convenios del sector prácticamente han desaparecido o han perdido la fuerza que tenían antes. La ultraactividad de los convenios también ha cambiado. Cuando pierde vigencia un convenio, cuando perdía antes, continuaba la vigencia de ese convenio, era ultraactivo hasta que se negociaba otro. Ahora se dice que si pierde vigencia y en un año no se negocia, pues se aplicará el convenio colectivo de sector de ámbito superior, pero es que realmente en España, y lo sabía el legislador, apenas hay convenios de sector de ámbito estatal, porque no ha sido el ámbito donde se ha negociado, y eso lo dejó así el legislador. ¿Para qué? Pues otra vez para debilitar la negociación colectiva y por ende los salarios. Se han ampliado las materias descolgables de un convenio colectivo por acuerdo entre trabajadores y empresarios. Cuando hay razones económicas, productivas, etcétera, también el convenio al que esté adscrito una empresa puede decidir, o sea, esa empresa puede decidir que no se va a aplicar ese convenio en determinadas materias y cada vez son más. Y luego se han creado comisiones sindicales, es decir, se pueden crear en determinados supuestos comisiones que negocian y no están formadas por sindicatos, sino por trabajadores simples. Bueno. Las luces, y ya por terminar, las encontramos en la Carta Social Europea, y aquí contamos en esta mesa con el ya ex, me parece, ¿verdad?, pero con el que fue presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, es decir, con el órgano, con la instancia máxima de garantía de esta Carta. Esta Carta es un tratado internacional
que fue ratificado por España, es del Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, y en principio no son jueces, pero digamos que sus pronunciamientos deben ser considerados como jurisprudencia. Lo que pasa que como no hay un órgano, digamos, represor detrás, pues bueno, vamos a ver qué efectos puede tener, pero en esta carta, que fue ratificada por España en el 80 y que no ha sido ratificada en una versión posterior de la carta del 96, el artículo 4 habla del derecho a una remuneración equitativa, es decir, España, aunque no lo ponga en la letra del Estatuto de los Trabajadores, tiene que incorporar esto. ¿Y por qué? Porque por haber ratificado este tratado debe reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso, decía entonces. Un nivel de vida decente o decoroso, dice este comité, significa ir más allá de las necesidades básicas, de las de vivienda, vestido, alimentación, e incluye los recursos necesarios para participar en actividades culturales, educativas y de ocio. Con lo cual, incluso se hace más y se cuantifica en cuántos euros casi, ¿no? Debe consistir ese salario mínimo para ser un salario decente. Y dice que el comité ha fijado un umbral porcentual por debajo del cual no debería caer el salario más bajo, que es de un 60%. Es decir, hemos visto que es un 25.000 euros, la media es algo más alta en Euskadi, pero es unos 25.000 euros de media, con lo cual el 60% es por encima de los 9.000, por supuesto, que representa el salario mínimo en cómputo anual. Por eso, España se tiene que someter a la evaluación de este comité cada ciertos años, y en ese periodo que aparece ahí, España se sometió a la evaluación de este comité, y el comité concluyó que el informe, a través de un informe, asegura que el salario mínimo interprofesional español, que en los últimos años ha estado congelado, no asegura un nivel de vida decente. Es decir, que sería incompatible ese salario mínimo de 640 en el 2012, creo que era, y 638, va subiendo 2 euros así cada año, con este tratado. Por lo tanto, España estaría incumpliendo la ley. La ley parece que tiene que ser ley española, ley nacional, pero la ley es también este tratado internacional. Bueno, pues esa sería la luz. Son unas conclusiones que se han publicado el 1 de enero. Vamos a ver qué pasa. Y bitartean, eskerrik asko, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesora Terradillos. Luego, al final de la jornada, tendremos ocasión de plantear algunas preguntas, cuestiones del interés de los asistentes. Entonces vamos a dar paso al segundo ponente, al segundo conferenciante. Estamos con el profesor Luis Jimena Quesada. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, donde fue el primer doctor europeo en Derecho, así como diplomado en el 90 por el Colegio Universitario de Estudios Federalistas, Aosta, Italia. Ejerce asimismo desde el 93 como profesor en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, en donde ha sido igualmente director de estudios. Ha impartido conferencias y cursos en centros universitarios e instituciones de numerosos países europeos, africanos y americanos. En el terreno internacional, y ha hecho mención a ello la profesora Terradillos, hay que resaltar que ha sido miembro y presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa por un mandato de 6 años, entre enero del 2009 a diciembre de 2014. En el ámbito de la praxis nacional, puede mencionarse que desde el 97 es magistrado suplente en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Autor de una docena de libros, innumerables conferencias, etc. Y últimamente ha codirigido un voluminoso tratado sobre protección de derechos sociales que se ha publicado en 2014, ¿no? Bueno, pues adelante, gracias. Muy bien, muchas gracias. Egunon, buenos días.
Lo primero que quiero hacer, lógicamente, es agradecer el participar en estos cursos de verano. Yo también, pero por costumbre además, excepto cuando voy a Latinoamérica, siempre hablo de tuteo y me tutean recíprocamente, con lo cual me siento como en casa. Entonces quiero agradecer a la organización que haya contado conmigo para estos cursos. A la profesora Terradillos ya la conocí hace tiempo porque he trabajado en estos últimos años mucho con los laboralistas, también con los internacionalistas. A la profesora Sánchez Amaya no la conocía, pero ha sido un placer, había leído cosas y bueno, porque el ámbito económico tiene mucho que ver con el ámbito social, precisamente con las materias sociales. Y bueno, es una ocasión para encontrar también amigos y amigas. Yo me he formado y he podido impartiendo clases y con el intercambio en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero también desde el año 94 en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deusto. Aquí está su directora, mi buena amiga, la profesora Beatriz Pérez de las Heras, y entonces para mí es un orgullo poder estar aquí otra vez en el País Vasco. Bueno, yo el título que me impusieron y que acepté de buen grado fue la sociedad participativa, entre comillas, me lo pusieron así, fin del estado del bienestar, pero bueno, que no cunda el pánico. El PowerPoint, por supuesto, se dejará aquí a disposición y que se distribuya, que creo que es lo más importante, para que podamos estar relajados a la hora de tomar nota, lo que queramos, etcétera, pero también porque así me permite a mí más fluidez a la hora de hablar y hablar más rápido. Yo suelo hablar bastante rápido, aunque soy luego machacón y repito, para que luego podamos incidir en algunas cuestiones y también en el debate, poner en conexión las dos ponencias y las que vendrán después. Entonces, yo lo que voy a hacer es lanzar como 5 ideas, unas premisas. Voy a partir de una noción amplia de democracia y de participación ciudadana, así como también de estado de bienestar y de integración europea. En la segunda parte voy a lanzar unas ideas también para lo que es fortalecer la democracia y también la participación, lo que llamamos desde el punto de vista procedimental, el derecho a sufragio, solamente, de una forma muy restrictiva. A continuación, ampliando ese espectro, que es la posibilidad de reforzar la democracia y la participación en sentido sustancial, el ejercicio cotidiano de otros derechos en el día a día por parte de la ciudadanía. A continuación, algunas ideas para asentar la dimensión social también de la democracia y la participación, que tiene más que ver cabalmente con lo que es el estado de bienestar, que no está en su fin, lo que hay que hacer es dinamizarlo, aprovechando los instrumentos que tenemos al alcance. Y luego algunas reflexiones finales sobre la contribución de los estándares autonómicos, a los que he hecho referencia también, y europeos, también me refería al ámbito local, que es muy importante, a la mejora de la calidad democrática. Entonces, este sería el planteamiento y voy a lanzar estas ideas. Hablaré algo también de la experiencia en el Comité Europeo de Derechos Sociales, porque efectivamente, aunque no se llame tribunal, que se llama comité, las resoluciones que se adoptan se llaman decisiones de fondo, no se llaman sentencias, pero yo siempre pongo el acento en la efectividad. Y entonces, cuando estos años estaba en el Consejo de Europa y tenía que comparecer ante el Comité de Ministros, que es el órgano político máximo del Consejo de Europa, que supervisa las sentencias del Tribunal Europeo, pero también las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, yo siempre incidía en la efectividad y hacía de abogado del diablo, y yo les decía, no me llamen tribunal, no me llamen sentencia a mi producto, pero aplíquese. Y entonces les ponía ejemplos de decisiones adoptadas por el comité que se habían aplicado, luego me referiré a algunas de ellas, a los pocos meses. Y en cambio ponía ejemplos de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todopoderosas, vinculantes, etcétera, que se han tardado en cumplir 10 años, 15 años, o no se han cumplido nunca, ni se van a cumplir. Y no por ello dejamos de decir que son vinculantes las resoluciones, ¿de acuerdo? Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Comité Europeo de Derechos Sociales. Una cuestión, cuando hablamos de sociedad participativa, de las instituciones que están colonizadas por los partidos políticos que nos han defraudado, todo el nivel de corrupción que ha habido en todos los niveles territoriales en España, pero también la obsolescencia, diríamos, o el carácter poco operativo de los instrumentos de democracia directa. ¿Cuántos referéndums o referendos se han hecho en España? Que además son consultivos. Dejo al margen ahora los autonómicos en aquellas comunidades autónomas donde se prevén a efectos de aprobar reformas estatutarias, etcétera. ¿Cuántos se han hecho? 2 consultivos. Uno para el tema de la permanencia o no en la OTAN en el año 86 y luego para la llamada Constitución Europea en el 2005. No ha habido más. Y son consultivos. Tenemos una cierta alergia a esos instrumentos de democracia directa. ¿Cuántas iniciativas legislativas populares de esas 500.000 firmas que prevé la Constitución en el ámbito autonómico son menos, pero se han presentado en España y han prosperado? Prácticamente ninguna. Hubo hace unos años una iniciativa planteada popular que luego la retomó
la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios por el tema de los morosos en la Ley de Propiedad Horizontal, la que gobierna, digamos, las comunidades de vecinos, con todo el problema que plantea de si se paga o no, más ahora en la crisis, que si hay problemas con los desahucios, imaginemos también con el pago a la comunidad. Entonces, eso se hizo una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, la que regula, insisto, a las comunidades de vecinos, para intentar ser más eficaces para perseguir a las personas que no pagaban. No porque no pudieran, sino porque hay gente que no paga, porque no quiere. Y eso lo sufrimos quienes vivimos a veces en alguna finca, alguna comunidad de vecinos. Bueno, entonces, ya digo que la sociedad participativa, la idea es estos, sobre todo, movimientos sociales, otros instrumentos que nos han permitido, ejerciendo derechos como de manifestación, asociación, etcétera, libertad de expresión, en definitiva, que se han ido dinamizando por el efecto de la crisis y nos ha situado en un plano intermedio, insisto, entre el fracaso de la democracia representativa por el tema de la corrupción, etcétera, y también la práctica inutilidad de los instrumentos de democracia directa. Pero bueno, vamos entonces a la noción amplia de democracia y participación ciudadana para ubicar dónde se sitúa la sociedad participativa. Y también el estado de bienestar. El estado de bienestar, en realidad, no voy a entrar ahora en conceptos. Fin del estado del bienestar. A ver, es que la idea que tenemos del estado del bienestar es que, a diferencia de la idea liberal del Estado, en que el Estado se inhibe, no interviene porque las fuerzas del mercado lo arreglan todo, y eso sabemos que no es posible, en condiciones de libertad y de igualdad sobre todo, es que el estado de bienestar, o el estado social más amplio, prevé la intervención de los poderes públicos, sobre todo para proveer a las necesidades de las personas más desfavorecidas, más vulnerables. Y esa intervención, esa acción positiva, se revela necesaria en muchas ocasiones para, de alguna forma, paliar los efectos puros y duros del mercado. Entonces, ¿vamos al fin del estado del bienestar de esa intervención? No. Lo que ocurre es que hay que dinamizar algunos conceptos que los tenemos, y hay más, un acervo que ya tenemos, pero no sabemos dinamizar. Parece que con la crisis nos estamos dando cuenta. Ese es el efecto o la lectura positiva que tenemos que sacar de ello. Los derechos sociales habréis sido también, y esto lo quiero dejar desde el principio, porque no me merece ya ni discusión. Cuando se habla de esto es porque hay que justificar si no me merece discusión. Habréis oído que los derechos sociales, como cuestan dinero, en la crisis se tienen que ver más afectados. Y entonces, como los derechos civiles y políticos no tienen ninguna repercusión económica, pues se pueden defender más fácilmente. Esto es una falacia y una barbaridad auténtica. Yo, cuando lo oigo esto, ya directamente me enfado mucho con los ponentes que tienen esta idea, porque es manipuladora y sesgada. Porque entonces, ¿cuánto cuesta el derecho de sufragio? ¿Es que es gratuito? Organizar una campaña electoral, financiar a los partidos políticos, eso es gratuito, y lo tenemos que llevar a cabo. Y a que nadie se le ocurre cargarse la democracia política, no celebrar elecciones. Pues ¿por qué nos tenemos que cargar la democracia social bajo el pretexto que los derechos sociales cuestan? Claro que tienen repercusión económica, como todos. Cuando se hace una ley, cualquier ley, en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal, siempre hay lo que se llama los estudios de factibilidad. La repercusión económica ex ante y ex post, antes y después de la puesta en práctica de la ley. Y eso es normal. Cualquier ley cuesta dinero ponerla en práctica. Entonces, esto hay que tenerlo claro, sea derechos civiles y políticos, sea derechos sociales. Entonces, en la democracia yo parto de una noción amplia, no solamente formal, procedimental, de votar cada 4 o 5 años, depende de los países, y luego olvidarnos, sino de una democracia sustancial, el ejercicio cotidiano para que haya realmente una sociedad participativa. Esto lo tenemos asumido. Y además, no solamente una democracia civil y política, de ejercicio de los clásicos derechos, libertad de expresión, asociación, etcétera, sino también de los derechos sociales, económicos y culturales. Democracia social, porque yo creo firmemente en la indivisibilidad e igual importancia de todos los derechos humanos, y luego podremos dar ejemplos. Desde este punto de vista me ha tocado pelearme en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional, al que yo pertenezco. ¿Por qué? Porque se piensa que los derechos fundamentales solo son los que susceptibles de recurso a amparo ante el Tribunal Constitucional, los artículos 14 a 30 de la Constitución. Y esto es una barbaridad, pensar esto, porque eso fue una opción del constituyente cuando se hizo la Constitución española en el año 78, por razones políticas se hizo así, para llegar a un consenso, pero es que el derecho a la vivienda, la seguridad social, el medio ambiente, que no están en ese eje o en ese bloque súper reforzado por el recurso a amparo, ¿no son fundamentales? Claro que lo son, y para eso están los tratados internacionales, a los que se remite la propia Constitución. Entonces, esa visión alicorta o sesgada ha producido mucho mal, incluso desde la academia, luego me referiré a esto también. Luego, ¿qué noción tenemos de participación ciudadana? Insisto, no solo como participación política, sino más ampliamente como inclusión social. La idea de ciudadanía plena como inclusión social, y luego daré un ejemplo de cómo, por no reconocer derechos políticos de acceso a documentos, por ejemplo, a personas de etnia gitana en algunos países de la Unión Europea, como Italia, luego me referiré a las leyes de la época Berlusconi, que fueron analizadas y declaradas contrarias a la Carta Social por el Comité Europeo de Derechos Sociales, se les impedía, por ejemplo, que votaran.
Y ahí se ve cómo la precariedad, la exclusión social, tiene una vertiente social y también política. Me excluyen, situación de precariedad, no me permite ejercer derechos civiles y políticos. Y veremos cómo está en relación. Y luego, esa indivisibilidad de derechos humanos lo vamos a ver, insisto, con ejemplos reales, a los que me voy a referir. Por ejemplo, la situación de la expulsión colectiva de personas de etnia gitana en Francia en el año 2010, etcétera, y cómo eso se resolvió en el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa y cómo no se hizo casi nada desde la Unión Europea, que se puso un velo delante por las presiones políticas que recibió la Comisión Europea, lo que yo a veces he llamado las dos verdades europeas, que a veces hay divergencias entre la Unión Europea, el Consejo de Europa, y ver con cuál de ellas nos tenemos que quedar. Para mí está claro, el favor libertatis, la solución más favorable a la libertad. Luego otra cuestión a la que se refería el profesor Terradillos. Cuando hablamos de integración europea, no solamente nos referimos a la Unión Europea de los 28, sino a la Europa paneuropa, la Europa más amplia, que es el Consejo de Europa, nacida en el año 49, 2 años antes de la Unión Europea, con el Tratado de la CECA del 51, que es el Consejo de Europa, donde somos actualmente 47 estados. Entonces, ¿yo por qué introducimos esta idea de integración europea amplia, tanto Consejo de Europa, 47 estados, como Unión Europea? Porque los tres pilares básicos, se llaman así, los pilares básicos de la Unión Europea y del Consejo de Europa son democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Y, por tanto, desde la perspectiva del Estado de Bienestar hay que tener en cuenta también la vertiente social. Si hablamos de democracia, claro, de democracia social; si hablamos de derechos humanos, también de derechos sociales; y si hablamos de Estado de Derecho, también de Estado social. Y por eso en el Consejo de Europa tenemos dos tratados emblemáticos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, básicamente derechos civiles y políticos, pero no solo, por la indivisibilidad; y luego la Carta Social Europea del año 61, revisada en el año 96, que esto España no lo ha aceptado, luego me referiré a ello también, como asignatura pendiente, que es el instrumento básico de democracia social, lo que llamamos el Pacto Europeo de Democracia Social. Entonces, por otra parte, ¿qué crítica se puede hacer? Yo digo, está muy bien, tenemos dos Europas, que son complementarias, teóricamente, lo tiene que ser así. De hecho, en el Comité Europeo en estos años hemos tenido muchas reuniones, tanto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque a veces hemos tenido decisiones discrepantes en materia, por ejemplo, de deslocalizaciones de empresas, desplazamiento de trabajadores, trabajadoras de unos países a otros, el dumping social. Y hemos tenido discrepancias y nos hemos reunido en Luxemburgo, en Estrasburgo, etcétera, en Bruselas con la Comisión, para que haya ese diálogo judicial global o ese diálogo a veces a una escala institucional política. Entonces, ¿cuál es ahí? El problema es que hay un déficit democrático y, por tanto, también de participación ciudadana. Por ejemplo, el Parlamento Europeo tiene un poder mitigado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en lo que es la troika. Estamos viendo ahora en el caso griego, que, por cierto, el Comité Europeo de Derechos Sociales, y luego a tiempo en el debate lo comentaré aquí, nos hemos pronunciado sobre la legislación anticrisis griega, adoptada en el año 2010 por imposición de la troika, y una parte de esa legislación la declaramos contraria a la Carta Social Europea. Por ejemplo, el contrato que aquí se llama de apoyo a emprendedores, que preveía un año de contratación durante el cual, o una contratación indefinida, pero durante un año, posibilidad de despido, sin periodo de prueba y sin indemnización y sin preaviso. O sea, era el periodo de prueba, mejor dicho, un año, sin ninguna causa, y durante un año, imaginaos si trabajáis, que durante un año se os pueda despedir sin preaviso y sin indemnización. Eso se impuso a Grecia y también a España, y España lo asumió bajo el llamado contrato de apoyo a emprendedores. Eso que el comité se pronunció respecto de Grecia, se pronunció el año pasado también respecto de España. Aunque aquí el Tribunal Constitucional lo avaló, dijo que era constitucional, y teníamos un problema ahí. Yo, las charlas que he ido dando, y también con laboralistas, digo, bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional sin referirse a la Carta Social, porque no quiere, a pesar del artículo 10.2 de la Constitución, que obliga a interpretar los derechos que están en la Constitución de conformidad con los tratados internacionales. No lo ha hecho, bien, no se pronuncia sobre esto, pero digo, si un juez de lo social se enfrenta a esta situación de legislación de reforma del mercado de trabajo española que dice no, y un tratado internacional que tiene valor supralegal dice que sí, tiene que aplicar el tratado. Y ha habido jurisdicciones de lo social que, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, están aplicando lo que ha dicho el Comité Europeo de Derechos Sociales e inaplicando lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Esto se está haciendo por jurisdicciones sociales. Cuando luego se recurre en suplicación, en apelación, vamos a decir, los tribunales superiores son más reticentes, y si llega al Supremo, mucho más reticente. Y ahí tenemos un problema, porque yo creo que es de déficit, de conocimiento, y le digo así, y de formación de la judicatura española. Y en eso tenemos mucha culpa, echando culpas en la academia, en la universidad. Yo siempre digo que cuando hay buenas decisiones del Comité Europeo o buenas sentencias en el ámbito nacional o en el ámbito supranacional, es porque hay buenas demandas
Quiero decir, las sentencias que ponen los tribunales son buenas porque en general las demandas son buenas. A veces hay demandas malas también y hay un principio que se llama, para los no juristas lo digo, iura novit curia, es que aunque no te invoquen un derecho, tú tienes que aplicarlo si existe, no puedes modificar los hechos, pero sí. En cambio tenemos un déficit porque no hemos explicado, yo lo digo, en el ámbito incluso del derecho internacional, cuando explicamos los derechos fundamentales, los derechos humanos en general, se habla mucho del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En cambio no se habla de la Carta Social casi nada. Y en el derecho constitucional prácticamente nada. Con lo cual, ¿cómo vamos a exigir a los jueces y juezas luego que tienen que juzgar, o abogados, abogadas que tienen que proponer que apliquen algo que nosotros no hemos explicado en la universidad? Porque tenemos una obsesión que yo llamo por el Convenio Europeo cuando hablamos y por la Unión Europea cuando hablamos de derechos. Organizamos un seminario sobre personas con discapacidad. ¿Qué ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Organizamos un seminario sobre el derecho a la vivienda. ¿Qué ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Oiga, no ha dicho nada porque no tiene competencia para esto. Y la culpa es nuestra por dirigirnos y pedirle todo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando no tiene competencia. Dirijámonos a los instrumentos idóneos que están establecidos para ello. Entonces es un déficit previo desde la universidad y hay que saber utilizar ese acervo positivo. El Parlamento Europeo no tiene competencia, ha estado excluido, lo comentaba la profesora Terradillos antes, por cuestiones en el ámbito laboral. En las operaciones de la Troika estaba excluido por unos instrumentos espurios, jurídicos, los memoranda, etcétera, los memorandos que se han hecho, que están excluidos de control, incluso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, excluido de todo control. ¿Cuál es el problema? Que el Parlamento Europeo, en el año 2012, no lo cito aquí, hizo una resolución, el Parlamento Europeo, que era lo único que podía hacer para llamar la atención, denunciando las operaciones de la Troika y pidiendo su inmediata paralización. Y citaba decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales diciendo, la Europa no solamente es la Unión Europea, sino el acervo social conseguido en el Consejo de Europa, y esta legislación anticrisis anulada por el Comité Europeo de Derechos Sociales hay que tenerlo en cuenta. Y denunciaba ese déficit incluso de consulta al propio Parlamento Europeo, la institución más representativa teóricamente, y no se cuenta con ella en el ámbito de estas operaciones. Con el tema de Grecia, hay consultas, etcétera, pero no puede paralizarlo el Parlamento Europeo. Todavía los parlamentos nacionales tienen algo más que decir, sobre todo el Parlamento del propio Estado, ¿no? Luego, ¿qué ideas? Y aquí ya sí lo voy a lanzar más rápido, para luego... ¿Cómo podemos fortalecer la participación ciudadana desde el punto de vista procedimental, estrictamente lo que es el derecho de sufragio? A ver, cuando hablamos de estos temas de cómo mejorar la participación ciudadana, cómo regenerar la vida democrática, a veces, últimamente estamos, por efecto de la corrupción, ponemos a veces tres etiquetas. Los que son incluso a efectos de reformar la Constitución y reformar las instituciones. Están los inmovilistas, que quieren dejarlo todo tal cual y poco a poco el sistema se va retroalimentando. Los reformistas de la Constitución en algunos temas claves y luego los rupturistas. Es decir, que la Constitución del 78 ya no sirve, entonces habría que hacer un pacto constituyente, etcétera. Bueno, a mí no me gusta ni la primera ni la segunda. Me gusta más que reflexionemos sobre reformas constitucionales, pero incluso reformas constitucionales sin llegar a reformas constitucionales que conllevan un consenso difícil de alcanzar, como sabemos, solamente en 2 ocasiones se ha reformado. Una, me parece, en sentido positivo, en el año 92, para ampliar derechos, sufragio pasivo también en las elecciones municipales para personas extranjeras, se hizo por la Unión Europea, pero si hay tratado, se puede hacer para cualquier país. Y una reforma en el año 2011, una reforma express, mucho más criticable en mi opinión, que no tenía precisamente como intención mejorar derechos, sino todo lo contrario, la de la estabilidad presupuestaria, ¿no? La regla de oro de la estabilidad presupuestaria, el artículo 135. Pero eso demostró que cuando se quiere reformar, se reforma. Los dos partidos, el partido en el poder, en aquel momento el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos estaban de acuerdo en hacer esa reforma del 135, en mi opinión, incluso prescindiendo del fondo. Con el procedimiento fue una barbaridad. Hacerla en agosto, se aprobó luego en septiembre, hacer en agosto. Esto a mí me recordó, y lo escribí en un artículo muy crítico, que luego me llamaron la atención, pero bueno, está la libertad de expresión mientras no ofendas. Y dije, esto que se ha hecho con lo que llamamos antes, cuando no existía el Boletín Oficial del Estado en versión electrónica, que solo estaba en papel y tenías que ir a las bibliotecas públicas o a algún ayuntamiento para enterarte, se publicaban las oposiciones en la universidad y en otros sitios en agosto para que no se enterara más que los candidatos que estaban enchufadillos, ¿no? Entonces eso llamamos agostosidad. Se sacaban las plazas cuando la gente no se podía llamar. Pues claro, la reforma constitucional se hizo prácticamente igual, es decir, sin ninguna transparencia. Entonces, desde el punto de vista de la participación democrática, siquiera a través de los representantes, no hubo ningún debate. ¿Cómo se puede mejorar? Insisto, hay instrumentos que ya los tenemos en el Consejo de Europa y que se podrían asumir y que España es mucho más fácil, lo digo para que quede claro, es mucho más difícil reformar la Constitución que ratificar un tratado internacional, que hace falta la mayoría, ni siquiera absoluta, la mayoría en el Parlamento. Se ratifican los que son tratados de derechos humanos. En el Congreso y el Senado se ratifica y punto, por mayoría de votos, no hace falta ni que sea absoluta. Por mayoría se ratifica, es mucho más sencillo, pero no hay voluntad política de los que han estado en el poder, los que están ahora, etcétera. Por ejemplo, tenemos como propuesta para mejorar,
Hay un tratado del Consejo de Europa que es el Convenio Europeo para la Participación de las Personas Extranjeras en la Vida Pública Local, que es del año 92, y prevé 5 años de residencia para sufragio en elecciones, no solamente locales, sino también regionales. Eso España no lo ha asumido. España no lo ha ratificado, a diferencia de países nórdicos, Bélgica, etc. No lo hemos asumido. Entre otras cosas porque hay un obstáculo, un escollo constitucional que yo creo que en el año 92, cuando se reformó para conceder, o para reconocer, mejor dicho, el sufragio pasivo, no solamente activo, o sea, no solamente votar, sino ser votado, y que una ciudadana de Holanda pueda ser alcalde o alcaldesa, etcétera, eso se modificó, pero no se suprimió en el artículo 13.2, que se reformó en aquel momento, la cláusula de reciprocidad. ¿Qué ocurre? Que para extender el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones locales a las personas extranjeras que estén en España con arraigo, con 5 años residiendo aquí, hace falta que nos lo reconozcan también en el país que procede esa persona. Con lo cual, como países de los que proceden esas personas a veces no son democráticos, no se va a llegar, porque a veces ni pueden votar ellas mismas, no se va a llegar a ningún acuerdo. Actualmente tenemos acuerdos con algunos países de Latinoamérica, con Ecuador, Chile, Colombia, etcétera. En las últimas elecciones locales tal vez lo veríais en la normativa. También lo veremos con otros países no europeos, con Nueva Zelanda, con Trinidad y Tobago, etcétera. Pero hace falta reciprocidad, con lo cual es un escollo. Eso se podría haber mejorado. Y lo digo aquí, se podría haber aprovechado la reforma del año 92 justamente para mejorar en ese sentido. No se hizo y se podría haber suprimido la reciprocidad, porque claro, el hecho de que yo sea, por ejemplo, congoleño y no me dejen votar en el Congo, pues eso no tiene por qué impedir a un congoleño que esté aquí viviendo 5 años, pagando impuestos, etcétera, que pueda votar. No tiene sentido, ¿no? De hecho, quería comentar que una de las ventajas de ratificar ese convenio del año 92 del Consejo de Europa permitiría esa apertura internacional, haría más visible lo que es la integración social de esas personas y podría prevenir actitudes xenófobas. Porque si nos viene de un tratado internacional no se puede reprochar que se haga una legislación estatal unilateral y se diga, no, es que es demagogia pura, etcétera. No, no, es que lo estoy asumiendo porque hay un consenso europeo, hay un tratado que me lo permite. Con lo cual, no es porque yo quiera ganar votos, etcétera, en elecciones. Porque además, si comprobarais la legislación de extranjería, las reformas que se han hecho casi siempre se han hecho antes de periodo electoral. Lo hacía el Partido Socialista, lo hace el Partido Popular, etcétera. Siempre han sido esas reformas en vísperas de periodo electoral. Luego hay paradojas también. Pues decimos, bueno, ¿por qué no ampliamos? Fijaos, yo impido que puedan votar en España por las condiciones de no haber ratificado ese tratado del Consejo de Europa del año 92 y no suprimir la cláusula de reciprocidad en el artículo 13.2, impido que puedan votar personas que lleven aquí 10 años, por ejemplo, incluso residiendo y que están totalmente integradas. Y en cambio, lo cual no quiero decir que haya que suprimir, y en cambio hay mayor interés por lo que llamamos la participación de los nacionales en el exterior. Y de hecho sabemos que ahí se puede votar cuando tanto los que son residentes en otros países, pero que quieren manifestar que quieren seguir votando en España, eso está previsto, o los que están incluso transitoriamente fuera de España, que también se puede votar, con algunas condiciones. Y claro, yo me pregunto, a veces gente que no ha pisado España puede votar, porque lo prevé así la ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior. Y luego otros derechos que prevén las leyes autonómicas análogas, porque en las comunidades autónomas también para temas de materia social, etcétera, está previsto. Digo porque están estas paradojas. O también, por ejemplo, fijaos, yo recuerdo cuando se hizo el referéndum sobre la llamada Constitución Europea en el 2005, hubo ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, sobre todo jubilados que había en la costa alicantina, etcétera, que están asentados ahí, son jubilados que reciben su pensión, bastante más elevada que en España, y viven allí, que pueden votar en elecciones locales, porque está previsto desde Maastricht, y en cambio no podían participar en un referéndum sobre la llamada Constitución Europea. ¿Por qué? Porque los requisitos para participar en un referéndum a escala estatal son los mismos requisitos para participar en elecciones generales, con lo cual estaban excluidos. Y que es otra de las paradojas también, ¿no? Participar en el ámbito local, pero no participar en un referéndum de escala europea, ¿no? Luego, muy rápidamente, el tercer bloque de ideas para reforzar la democracia y participación ciudadana desde el punto de vista también lo que es sustancial. Yo aquí lo que quería comentar es lo siguiente, porque hago referencia luego a algún tratado también que se puede asumir. A veces minusvaloramos el ámbito de participación local, provincial. Bueno, el provincial entra dentro del ámbito local, regional en sentido amplio. Cuando regional llamamos tanto a las comunidades autónomas como los Länder en Alemania, etcétera, ¿no? Regiones en Italia. Y nos fijamos solamente en el ámbito estatal y europeo, pero la subsidiariedad tiene ese valor.
de la mayor eficiencia y eficacia desde el punto de vista democrático por la mayor cercanía a la ciudadanía. Y de hecho a veces se olvida que aunque la Unión Europea se ha construido sobre la base de los estados, todavía es así, ¿no? La voluntad estatal prevalece, y además se construyó desde arriba, ¿no? De los padres fundadores, ilustrados, para que desde arriba se construyera Europa. Pero es curioso porque antes incluso del primer tratado, el de la CECA, de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que se adoptó en el año 51, en abril, antes de ello, en enero, lo cito aquí, se creó por iniciativa de 60 electos, 60 alcaldes de varios países, de Suiza, Francia, Italia y los 3 países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, se creó un Consejo ya europeo, o un Consejo para los municipios de Europa. Y tenían un lema muy interesante, que a veces se olvida. El lema era que todo separa a los estados y todo une a los municipios. O todo une a los municipios, todo separa a los estados. Y es verdad, en la realidad vemos en el tema de la crisis griega cómo se están dividiendo los estados. Y si además se interpone la elección de un presidente del Eurogrupo, pues aún se ven más las diferencias, ¿no? Entonces esto es lamentable, pero esa idea de crear municipios, que luego ha sido el germen más tarde del Congreso de Poderes Locales y Regionales en el Consejo de Europa, o de lo que ha sido el Comité de las Regiones en la Unión Europea, desde Maastricht, por cierto, una terminología muy injusta para los municipios que fueron los dinamizadores de la construcción europea. Muy injusta porque se les excluye incluso de la terminología oficial. Lo llamamos Comité de las Regiones y sabemos que pueden estar integrados por representantes regionales y también locales. Por ejemplo, en España tenemos 21 representantes, hay 17, uno por cada comunidad autónoma, y luego hay 4, 2 para municipios y 2 para provincias, que los eligen la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero se suprime el nombre. De hecho, en algunos países como Polonia solo hay representación de regiones. Los municipios incluso se han excluido. Y no nos engañemos, el ámbito de participación ciudadana local es fundamental. En aquel año ya, en el 51, había 3 ejes, que eso tal vez no lo conozcáis, pero es muy interesante, y si alguien quiere estudiarlo más es muy interesante. Cuando se crea este Consejo para los municipios de Europa, había 3 ejes de vertebración, de colaboración. Era después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo fijaos que son pueblos, Suiza, Francia, Italia, los 3 países de Benelux. Alemania en un primer momento no estaba, aunque luego, no sé si habéis oído la cadena Arte, que tiene máxima participación. Francia y Alemania es una cadena de reconciliación, que hay documentales muy interesantes, etc. Entonces, los 3 ejes eran los siguientes. Ordenación del territorio, colaboración en ordenación del territorio ya a nivel europeo, municipal. Fijaos que esto, que nos parece muy lejano, el máximo nivel de corrupción, especialmente en algunas comunidades autónomas, procede del urbanismo. Esto ya se preveía, la colaboración. Si hubiéramos sido consecuentes, tal vez se hubiera evitado algo. Luego, el hermanamiento de ciudades. Esto que veis de ciudades hermanadas, San Sebastián, ciudad hermanada con tal, o la ciudad a la que pertenecéis, o pueblos, esto ya se preveía en el año 51. Es una propuesta del Consejo para los municipios de Europa. Y luego también la colaboración con las instituciones, porque los municipios han tenido una participación importante también, siquiera a título consultivo. Lo que pasa es que, por eso digo aquí que la regeneración democrática pasa también por regenerar la vida en los ayuntamientos, la vida municipal, que es el primer escalón de participación, en términos de subsidiariedad, no en términos formales o académicos, sino la pura realidad. Es verdad que se dice, no, es que los estados son los que deciden en el ámbito de la Unión Europea. Es verdad. El Comité de las Regiones es meramente consultivo. El Congreso de Poderes Locales del Consejo de Europa también es meramente consultivo, aunque han salido de ahí tratados internacionales propuestos que luego asumen los estados. Por ejemplo, la Carta Europea de Autonomía Local salió de ahí, del Congreso de Poderes Locales y Regionales. Y España la ratificó en el año 85, y eso dinamizó la vida en el ámbito local. A veces se dice, no, es que son consultivos, no son decisorios. Bueno, es que la consulta, incluso esa participación democrática, consultar a la ciudadanía, tiene su importancia, porque eso erosiona los poderes públicos. La opinión pública, sea nacional o sacarle los colores en el ámbito internacional, es fundamental, para que luego pueda haber dimisiones voluntarias forzadas. Y esa presión, a través de ejercicio de derechos sustanciales, manifestación, expresión, etcétera, ya digo, es fundamental. A veces exageramos diciendo, no, es que yo no puedo votar, me pueden consultar. Bueno, es que la consulta a veces es importante. Decimos, es que el voto es lo fundamental. Y yo a veces, haciendo abogado al diablo, digo, bueno, de no votar se muere la gente. No es así. ¿Cuánto nivel de abstención hay en elecciones? 50% que no va. Y por no votar, ojalá votáramos más, porque de votar depende de la pervivencia del sistema democrático. En cambio, si yo no como, si yo no tengo un techo, sí que me muero. A ver, no estoy haciendo demagogia, lo que estoy haciendo es reflexionar para pensar que a veces exageramos el alcance de derechos que
que nos hace la boca agua y luego no los ejercemos. No participamos, nos abstenemos. En cambio, no me puedo abstener de necesidades básicas, ¿no? Lo digo para relativizar a veces la importancia de algunos derechos fundamentales, como si los demás no lo fueran, la idea de la indivisibilidad. Entonces, aquí os digo, pero esto lo dejo ya para el debate, que hay un convenio, por cierto, ahora sabéis que hay una ley desde el año finales de 2013, hay una ley de transparencia, de buen gobierno, 2013, y luego ha habido leyes autonómicas también, que han incidido en aspectos de la ley estatal. A pesar de la ley de transparencia, sigue habiendo muchos flecos que cubrir, y esa transparencia realmente no es, se ponen muchas dificultades en la consulta ciudadana todavía, por las causas que están establecidas. Pero, por ejemplo, no queremos ampliar la participación ciudadana. No hace falta ir a reformar Constitución siempre, que hace falta, como decía, más consenso, una mayoría muy cualificada, ya sea 3/5 o de 2/3 si fuera la reforma agravada, con incluso referéndum. Tenemos un convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos del año 2009 que España no acepta todavía. España no lo ha ratificado, año 2009, y que prevé ampliar el espectro del acceso a documentación que está en la ley de transparencia. Y España no ha querido hacerlo, ni el gobierno anterior ni el actual. Entonces, no queremos propuestas de cómo mejorar, ya no nos lo dan desde Europa. Es tan fácil como no negociar una ley que siempre nos peleamos en la negociación, y es mucho más difícil sacar adelante una ley estatal que un tratado internacional que dice esto no es ni tuyo ni mío, viene de Europa, ¿no? Pero esa perspectiva europea a veces la perdemos, ¿eh? Luego, ante la falta de voluntad estatal, no todo está perdido. Y aquí lo digo, y esto es más para juristas, los que no sean juristas lo digo también sencillamente para que se entienda. Es verdad que España no ha aceptado la ley de transparencia, el convenio europeo del año 2009 sobre acceso a documentos públicos. Y aquí hay una cuestión muy curiosa. Es verdad que los tratados internacionales los ratifica el Estado, es competencia estatal. Lo que llamamos el Treaty Making Power, que es el poder de hacer tratados, es competencia estatal. Bien. Pero en el ámbito de las competencias que tienen las comunidades autónomas, a la hora de desarrollarlas hacia abajo, pueden incidir, como ocurre, os pongo un ejemplo aquí, la ley andaluza del año 2014 sobre transparencia pública. Expresamente en el preámbulo, lo que es la exposición de motivos, en el preámbulo dice que asume sustancialmente el convenio del Consejo de Europa. Fijaos que es como puentear al Estado. El Estado no tiene voluntad política y yo, en cambio, sí que tengo voluntad autonómica para, dentro de las competencias, asumir esas facultades, esos derechos que están establecidos en un tratado no asumido por España. Es como una especie de pasarela material. Esto es muy interesante jurídicamente. Algunos defienden que eso sería contrario a la Constitución, porque, claro, como el Estado no lo ha ratificado formalmente, una comunidad autónoma no tiene por qué. Pero esto jurídicamente es muy interesante y yo animo a que se haga. Ideas para sentar la dimensión social, que esto ya sería para ir cerrando con algunos ejemplos. Fijaos, yo aquí os comento muy rápidamente algunas experiencias que hemos resuelto en el Comité Europeo de Derechos Sociales a través, por cierto, de un procedimiento que se llama de reclamaciones colectivas. Se llama así porque es por demandas colectivas, es decir, que afecten a grupos de personas, no demandas individuales, y también porque solamente las pueden presentar en cuanto a la legitimación, quién está habilitado o habilitado para recurrir, pueden ser solamente ONGs, las ONGs, los sindicatos o las organizaciones de empresarios. ¿Qué pasa? Que España, este procedimiento que está desde el año 95, España no lo ha ratificado. No queremos mejorar la sociedad participativa, pues España, si quisiera mejorar la resolución de problemas en el ámbito de la Carta Social Europea, del Estado de Bienestar, mejorando la participación de la sociedad participativa, no tenía más que aceptar este tratado, que es del año 95, es una modificación de la Carta Social Europea. Como han hecho, por ejemplo, Portugal, Francia o Italia, los 3 países vecinos. ¿Por qué España no? Estado social y democrático de derecho. Eso no lo hemos hecho. Y eso permitiría, para que os hagáis una idea, alguien estará pensando, bueno, pero no es como el Tribunal Europeo, porque el Tribunal Europeo tiene demandas individuales. Sí. A mí a veces me han preguntado en congresos, ¿y no sería mejor que el Comité Europeo recibiera también demandas individuales? Digo, no las quiero. No las quiero. Por una razón muy sencilla. Porque demandas individuales, cuando se va al Tribunal Europeo, es después de agotar la vía judicial previa. Después de 6-7 años. Pasando por los órganos jurisdiccionales ordinarios, luego ante el Tribunal Constitucional, que te admite la demanda de amparo en el 2% de los casos. El 98% te la declara inadmisible. Pero es que llego a Estrasburgo y Estrasburgo me hace lo mismo, no exageremos. Yo siempre digo que el debate está en aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo en el ámbito nacional y no hacer albergar a las personas esperanzas de que yendo a Estrasburgo me van a dar la razón. Porque el 98% de casos se declaran inadmisibles, después de estar 7-8 años litigando en el ámbito. Entonces, relativicemos. Yo digo, prefiero demandas colectivas que tienen el respaldo de actores sociales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, y que además tienen una ventaja respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hay que agotar la vía judicial previa.
Con lo cual el comité adopta resoluciones desde que se ha producido el problema, o se ha adoptado un decreto ley, etcétera, de reforma del mercado de trabajo, en un año. 4 meses para la admisibilidad y luego 8 meses para el fondo del asunto. Para que os hagáis una idea, si España hubiera aceptado el procedimiento de reclamaciones colectivas, todo lo que es la reforma del mercado de trabajo que se hizo en España a partir de 2012 se podía haber impugnado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Y el Comité hubiera adoptado una decisión que había que respetar y eso hubiera servido. Si se le da la razón al gobierno, mejor para él, le legitimas. Y si no le das la razón, evitas conflictos individuales ante juzgados de lo social, ante el Tribunal Superior de Justicia, ante el Tribunal Supremo. Y esa capacidad preventiva para mí es esencial. Insisto otra vez, tenemos una obsesión convencional por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el convenio no lo puede todo. Exageramos, pero exageramos como primera culpa desde la propia academia. Os pongo algunos ejemplos y cierro ya. Incidiendo en la individualidad de derechos civiles y políticos y los derechos socioeconómicos. Por ejemplo, el modo de vida nómada de personas itinerantes, lo llamamos así, eso incluye también personas de etnia gitana, pero no necesariamente. Este modo de vida itinerante está muy de moda en Francia incluso, ¿no? Personas que van en caravana y no son de etnia gitana. No puede ser un obstáculo para, incluso, fijaos, modo de vida itinerante, que a veces es precariedad social, no puede ser un pretexto para excluir de la participación política. En esta reclamación, la número 51, el comité adoptó una decisión contra Francia en el año 2009. El recurrente era una ONG, el Centro Europeo de Derechos de las Personas de Etnia Gitana. Recurría lo siguiente: a las personas de vida nómada se les exigía, para poder votar en elecciones, que estuvieran empadronadas un mínimo de 3 años en un municipio para poder votar. Cuando el Código Electoral francés, lo que se llama nuestra ley electoral general, preveía solamente 6 meses con carácter general. Y claro, eso el comité lo consideró que era discriminatorio, porque había que tratar incluso a personas que se mueven, le pones 3 años en estar en un lugar para poder votar, y en cambio, con carácter general, 6 meses. Se consideró sí discriminatorio. Francia modificó el Código Electoral. Si queremos hablar de efectividad, ahí tenemos un ejemplo. Luego, otro ejemplo: no cabe renunciar a la libertad política para conseguir libertad económica, y esto es evidente incluso para los no juristas. El ejemplo de verano del 2010, la política en aquel año Sarkozy, aunque luego, por cierto, el Partido Socialista también la ha seguido, con Manuel Valls, cuando estaba ministro del Interior, ahora primer ministro, etcétera, expulsiones colectivas de personas de etnia gitana de origen búlgaro y rumano, por tanto, ciudadanía de la Unión Europea. Y claro, el gobierno francés utilizaba como argumento ante el Comité Europeo: no, es que las personas se van porque son retornos voluntarios. Yo le doy 300 euros, los monto en un avión, les pago el avión hasta Sofía o hasta Bucarest y ya está. No, es que esas personas que están aceptando ese dinero es porque no tienen donde caerse. Y entonces, tú cuando no tienes libertad económica, no tienes libertad política. Por tanto, nosotros, el comité, no aceptó esa renuncia a derechos fundamentales, en este caso a la libertad de movimientos. Porque además le preguntaron a las personas y dice: ¿usted qué va a hacer con estos 300 euros? Dice: como no tengo nada, me los quedo. Mañana cuando llegue a Bucarest ya estoy volviendo para Francia, porque no hay fronteras. Era absurdo. Ese dinero hay que utilizarlo para políticas de integración, colaborando con los países de origen y colaborando también en el ámbito interno. Y el último ejemplo que quería dar, y con esto cierro ya, luego hay unas reflexiones, pero esas las dejaré, es una reclamación que se presentó también por el Centro de Derechos de la Vivienda y contra los desalojos, contra los desahucios, contra Italia. Es una decisión que tomamos en 2010 y fue muy interesante. Esta ONG denunció la llamada legislación de emergencia nómada, se llamó así, o una emergencia gitana, lo llamaban emergenza rom, que allí rom, como aquí decimos gitano, ¿no?, en romaní, y fue en la época Berlusconi, que equivalía gitano igual a delincuente. Y entonces se llegó a la barbaridad, y lo digo y insisto, no es cuestión de demagogia, hablo de hechos concretos y decisiones concretas. Se crearon lo que se llamaban villas de solidaridad en extrarradio de algunas ciudades importantes como Roma, como Milán, por ejemplo. El sistema de integración allí es diferente porque es verdad que en España las personas de etnia gitana no son itinerantes, son sedentarias, ¿no? Un 80% están sobre todo en Andalucía, son sedentarias, es diferente. En Italia, como en Francia, en Grecia, incluso en Portugal, aunque menos, son itinerantes, ¿no? Y eso plantea un fenómeno de movilidad que es más difícil de gestionar, pero hay que gestionarlo también, ¿no? Entonces, en Italia, en esas villas de solidaridad, se crearon unas condiciones para poder acampar, y entonces el problema es que se les ponía unas etiquetas para poder acceder con horarios, etcétera, y luego para poder estaban guetizados. Y de hecho se dio el caso, antes hablaba de rumanos y búlgaros respecto de Francia, pero se dieron casos de personas de etnia gitana italiana, nacidos en Italia, viviendo en Italia todo el tiempo, que habían sido expulsados del propio territorio nacional
porque no podían demostrar que eran nacionales italianos, porque no tenían derecho a acceso a documentos, ni podían votar. Al no tener carnet de identidad, etcétera, tú no puedes votar en las elecciones y encima te expulsan de tu propio territorio, que esto jurídicamente es una barbaridad, no solo desde el punto de vista nacional, internacional, sino incluso nacional. Y esto se declaró contrario a la Carta Social Europea. Tuvo que tomar medidas, cartas en el asunto. Italia, por supuesto, no se ha mejorado todavía la situación como en Francia, pero bueno. Luego hay una serie de reflexiones finales que no voy a ir a todas ellas. Por ejemplo, lo mismo que he dicho, que cuando hay falta de voluntad estatal para ratificar lo que es el Pacto Europeo de Democracia Social por excelencia, la Carta Social revisada del año 96, que también la ha aceptado Portugal, Italia y Francia, España todavía no, año 96, os puede llamar la atención que hay comunidades autónomas que en los estatutos de autonomía han reconocido derechos que están en la Carta revisada, a pesar de que España no lo ha asumido. Es un poco lo que os he dicho del acceso a documentos. Había una pasarela sustancial. Y esto me parece que es correcto, aunque jurídicamente algunos se quejan, etcétera. Y por último, la forma de que haya participación democrática es la última diapositiva que tenía, es que haya educación en ciudadanía, en derechos humanos. Por eso es una barbaridad cargarse una asignatura que además no viene porque la impusiera un partido político u otro, es que ya en el año 2005 la propuso el Consejo de Europa, y desde la Unión Europea la idea de ciudadanía, para poder ejercer derechos hay que conocerlos, es la medicina preventiva. Y por lo tanto, la forma de que haya participación, una sociedad participativa, es conocer los derechos. En el ámbito educativo no formal, en la familia, los medios de comunicación, etcétera, y en el ámbito educativo formal, en la universidad. Y ya he hablado de los déficits y la culpa que tenemos también nosotros. Bueno, lo dejo allí porque ya me he pasado del tiempo y lo dejamos para el debate. Gracias. Ya, pero sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor Quesada, Jimena Quesada, que no había dicho nada. Es que teníamos aquí un pequeño, porque la profesora Terradillos igual se tenía que ir, pero bueno, puedes esperar al final por haber hecho las intervenciones, las preguntas ahora. Bueno, en cualquier caso, tomamos ahora un café y volvemos dentro de un cuarto de hora. Gracias por todo. Ya sabía yo que es al final, porque además soléis pasar, pero es que me han dicho que tenía algún problema, que si quería... Pero bueno, ha dicho al final que se adapta. ¿Qué tal? Muy bien. Wonder how you made